Hola, mi nombre es Martín. En el video que sigue a continuación les voy a mostrar 4 herramientas de NetMonitor en un entorno de laboratorio. Por eso lo vamos a grabar en este sitio donde me va a permitir interactuar y mostrarles cómo se comportan esas herramientas. Para adelantarles, la primera es lo que es monitoreo de unifilar. Tiene que ver con el monitoreo del cableado de nuestra red. La segunda es el monitoreo del inventario, es decir, cada parte de hardware que componen los activos que monitoreamos. La tercera es una herramienta que nos permite monitorear distintos tipos de enlaces y donde les mostramos cómo extraemos información de distintos lados y la representamos en una única imagen para poder mejorar el diagnóstico frente a un incidente. Sobre todo les voy a mostrar un ejemplo que tiene que ver con un enlace óptico. Finalmente, orientado siempre a redes con distribución geográfica amplia, lo que son alertas que distinguen grupos de mantenimiento y de operación. La primera herramienta que les quiero presentar es el monitor de unifilar. El monitor ofrece dos vistas en lo que respecta a topología de la red. La primera es de enlaces lógicos y es la que estamos viendo. Estos enlaces no necesariamente es una interconexión física entre dos activos monitoreados. Podría ser la interconexión entre dos activos, pero que están separados por una red MPLS o una VPN o un LAN to LAN. También aquí hacemos representaciones de máquinas virtuales con sus servidores y cuestiones más justamente lógicas de la red. La topología del unifilar hace referencia, representa exclusivamente las interconexiones físicas entre elementos activos que estamos monitoreando, como pueden ser switches, firewalls, servidores, ¿sí? Y también elementos pasivos, como paneles de interconexión de UTPs o paneles de interconexión de fibra óptica. Esto justo en particular, lo que están viendo en pantalla son 5 racks de nuestro laboratorio. Y las interconexiones que están viendo entre ellos son puertos que los unen a estos racks. ¿Sí? En realidad son puertos, pueden ser puede ser para cobre o pueden ser de fibra, que interconectan los racks y en algunos casos en particular, como este que está identificado como una línea amarilla, haciendo referencia a que el 50% o más está ocupado, justamente tenemos declarado la interconexión de dos switches, ¿sí? El switch Lab 01 en su puerto 111 y el switch 5003 en el puerto 14 del switch. ¿tá? Cada uno en un puerto, ¿sí? Identificado dentro del panel que está dentro de cada rack. ¿Bien? De esta manera, con esta herramienta, lo que se logran son dos grandes objetivos. En primer lugar, la documentación. ¿Bien? Con NetMonitor podemos realizar cruce de información y, por ejemplo, saber si la cantidad de enlaces que se declararon, que están en uso en el unifilar coincide con los puertos que estén activos en un switch. Por ejemplo, imagínense en un backbone, ¿sí? Podríamos saber en cada extremo cuántos puertos tenemos activos y si tiene relación con la cantidad de puertos físicos en uso. El segundo objetivo, que logramos con el unifilar es prever la ocupación, entender la capacidad de mi red cableada, ¿sí? Entonces, imagínense de vuelta en un backbone de fibra donde tengo un multifilar, donde tengo un cable de múltiples hilos de fibra óptica. A través de esta herramienta podría entender cuál es la ocupación
y saber, bueno, si me estoy acercando a ocuparlo completamente o si todavía tengo muchos hilos libres. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora para mostrarles cómo funciona y cómo se refleja. Para esto vamos a simular la ocupación de este puerto. Este entorno de laboratorio, ¿sí? Para aquellos que no recién están conociendo la herramienta, actualmente está funcionando con Jira Insight. NetMonitor delega tareas que tienen que ver con, no sé, de la gestión de tickets justamente a la CMDB, a herramientas externas, ¿sí? Una de estas es Jira Insight. Acá van a encontrar, en este caso en particular, las listas de activos que estamos monitoreando y lo que tiene que ver con enlaces. Bien. Acá están dados de alta cada uno de los puertos y lo que yo voy a hacer ahora es ocuparlos para reflejarles y mostrarles en la topología cómo se vería, por ejemplo, digamos, un enlace, ¿sí? O cómo se vería la ocupación total de puertos entre el rack 1 y el rack 5. Bien, entonces, el puerto 118 le voy a asignar un switch cualquiera a modo de ejemplo. Switch, no sé, la 01, puerto 13. El otro extremo, que es el puerto 512, le vamos a asignar otro switch y otro puerto. Uno 3, por ejemplo. Cuando volvemos a NetMonitor y cuando el sistema ya actualizó la información con la CMDB, vemos que la unión entre los dos racks se pintó de color rojo, dándonos a entender que ya no hay más puertos libres. La segunda herramienta que les quiero presentar en este video es el monitoreo de los componentes de hardware de un activo. ¿Y qué son estos? Son las partes que componen a cualquier hardware y, por supuesto, las partes que podamos monitorear, que el hardware nos brinde información, ¿sí? Y esto es muy común en un switch o en un firewall o en routers, ¿sí? Disponer de información como, por ejemplo, las fuentes o los ventiladores o la placa de supervisión, en fin, y distintas partes, ¿sí? Que además de entender su estado operativo, tenemos información adicional como, por ejemplo, el número de serie. NetMonitor mantiene una base de datos actualizada de esto, ¿sí? Acá estoy entrando, les quiero mostrar, entrando un equipo en particular, es un switch de nuestro laboratorio, y en esta opción puedo acceder al inventario de hardware. Como les decía, NetMonitor mantiene un historial y el historial le permite identificar cambios. Y de esta manera, por ejemplo, si se retira algún componente, acá estamos viendo muchos cambios que tienen que ver con módulos ópticos, ¿sí? Tanto en la posición 24 y 25 de este switch. Entonces, si retiro algún componente, en el monitor lo va a alertar. Si lo cambia el componente, también lo va a alertar, que tiene que ver con esto. Estos en particular, todos estos son cambios del componente. Es decir, el componente al final está activo, ¿sí? Pero hay un historial de cambios. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a retirar uno de estos módulos y ver cómo se refleja en el sistema. Una vez que NetMonitor actualizó el estado del inventario para este switch, vemos que el módulo, ¿sí? Está en un estado down, lo estamos marcando, porque se ha retirado del switch. Esto generó una notificación, por supuesto, esto queda registrado en futuros informes y también lo podemos ver en la vista del equipo. Vamos a devolver el módulo a su lugar. Una vez que inserto el módulo en la bahía del switch,
lo vuelvo a tener up, como me indica NetMonitor. Existe un informe asociado al inventario, ¿bien? Que en reportes, inventario de hardware, separado activo de red, dispositivo IoT o infraestructura IT. Y bueno, aquí tengo todo el inventariado de la información que podemos recolectar de los equipos monitoreados. La tercera herramienta que les quiero mostrar es el monitor de enlaces. Directamente nos vamos a ir a un ejemplo. Lo que hacemos con el monitor es para, digamos, para definir un enlace, si en primer lugar se define un enlace en el gestor de activos, hay distintos tipos de enlaces, ¿sí? Hay enlaces que definimos de fibra, enlaces WAN, hay enlaces troncales SIP, enlaces VPNs, que lo que hacemos es nutrir a ese enlace de información mínimamente de ambos extremos para poder hacer un diagnóstico mucho más rápido de algún problema en particular. Bien. Por ejemplo, si volvemos al switch con el que estábamos trabajando en interfaces, voy a ver una lista de enlaces asociados, ¿sí? El efecto de declarar un enlace dentro de NetMonitor tiene otras implicancias, ¿sí? No solo que habilita el monitor de enlaces, sino que hace a cierto tipo de notificaciones, ¿bien? A cómo se componen las notificaciones, ¿bien? Entender desde los enlaces cómo es la topología de la red nos permite realizar algunas correlaciones e identificar de antemano dónde puede estar el problema. Volviendo a los que les quiero mostrar, que es el enlace, ¿sí? Por ejemplo, si elijo este enlace, ¿sí? Esto es un puerto en el switch, ¿sí? Justamente de los que estuvimos retirando los módulos. Esto es un puerto con un módulo de óptico. Si accedo a este enlace, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una representación, ¿sí? Esto es particularmente como identificamos que es digamos que hay un módulo óptico que nos brinda información referente a la capa física, ¿sí? Bajamos esa información en esta representación, ¿sí? Y tenemos datos sobre la potencia transmitida, la potencia recibida en ambos extremos, que nos permite además calcular la pérdida del enlace y alertar en casos que tengamos que estuviese desbalanceado. Bien. Además, traemos otros datos, como por ejemplo algo clásico, ¿no? Ver un enlace down y es porque está deshabilitado. Así que es el estado administrativo del puerto en cada extremo. Bien. Las longitudes de ondas y además, bueno, paquetes unicast, non-unicast, errores, en fin, distintas estadísticas del puerto. Lo que les voy a mostrar ahora es, vamos a desconectar uno de estos hilos y vamos a ver cómo se refleja en el monitor. Imagínense algo súper común, volviendo al tema del link loss, ¿sí? En situaciones de grandes tendidos de fibra óptica, resulta que si por algún problema existe no sé, se estira mecánicamente esa fibra óptica. A veces no lo veo reflejado en un link down, ¿sí? Del switch, pero sí en una mala performance de ese enlace. Entonces, directamente con el monitor y sin tener mucha expertise, es decir, sin saber que podría acceder al equipo, extraer información desde los módulos SFP, por ejemplo,
o no lo tengo en el monitor de link de NetMonitor. Como les dije, vamos a ir a retirar un hilo, uno de los pelos de la fibra, y para ver cómo se refleja en el monitor. Bueno, ahora noto que este enlace en particular tiene un SFP bidireccional, así que no voy a poder eh, sacar uno de los pelos de la fibra, así que vamos a elegir un enlace, un puerto que tenga un SFP estándar, este en particular. Para este puerto vamos a ir a retirar uno de los pelos de la fibra y ver cómo se refleja en el monitor. Una vez que en el monitor actualizó el estado del enlace, podemos ver que hay alerta en uno de los hilos que componen esta fibra, ¿sí? Con datos básicamente sin sentido, en pérdida del enlace. Si tenemos ya el módulo dejó de brindarnos información lógica sobre la potencia transmitida, y el otro módulo en el otro extremo no tiene ningún tipo de recepción. La cuarta y última herramienta que les quiero mostrar en este video es las notificaciones por grupo de operación y mantenimiento. NetMonitor, históricamente, además desde nuestros primeros clientes, hemos hecho esta distinción para alertar los distintos grupos que dan soporte a una red, pensando en distribuciones geográficas importantes, donde por un lado tenemos grupos de mantenimiento locales o que podrían llegar al sitio donde hay un problema, y por otro lado tenemos grupos de operación normalmente centralizados, que podría ser, por ejemplo, un NOC. Bien, con esta concepción, ¿sí? Las alertas dentro del motor de NetMonitor nos permiten enviar distintos tipos de alertas. Bueno, acá hay algunas reglas, ya se las explico, pero distintos tipos de alertas, sea para grupos de mantenimiento, ¿sí? Que generalmente tienen sentido geográfico, por decirlo de una forma, y grupos de operación que pueden estar centralizados o no, eso es indistinto, ¿sí? En el Asset Manager, ¿sí? Ya volvemos sobre esta pantalla, pero en el Asset Manager, que de vuelta en Jira Insight, ¿sí? Cuando damos de alta un sitio, ¿sí? Nosotros lo llamamos emplazamiento. Un emplazamiento dentro de NetMonitor no tiene que ver con una ubicación geográfica, ¿sí? Puede ser un edificio en particular, pero podría ser un piso de ese edificio, podría ser un rack dentro del data center. Esto nos ayuda luego a distribuir y generar tableros propios de un rack, o alertas propias de un rack, o alertas propias de un edificio. Pero cuando damos de alta el emplazamiento dentro de NetMonitor, asociamos preferentemente una cuadrilla en particular, sino se hace una cuadrilla por default, que es la que recibe todas las notificaciones, en el caso que requiera notificación a cuadrilla. Aquí en este laboratorio hay dos tipos de cuadrillas distintas, asociadas a distintos sitios y a los distintos racks que componen el laboratorio. Cuando doy de alta un activo, cualquiera, voy a elegir la lista total, sea un access point o un server o el activo que sea, siempre tengo asociado un grupo que hace al grupo de operación. Y también tengo posibilidad de definir la cuadrilla para que tome precedencia, ¿bien? Para que tome precedencia por sobre el sitio, el emplazamiento, ¿bien? Que hemos declarado. Vale aclarar que un activo siempre pertenece a un emplazamiento.
Entonces, volviendo a NetMonitor, bien, en esta pantalla lo que yo tengo es, para una regla en particular, las reglas en NetMonitor hacen a distintos tipos de reglas, la que sea. Bien, puede incluir desde CPUs, desde un equipo que cayó, de una fuente que dejó de funcionar, etc. Hay infinidad de reglas que vienen ya preconfiguradas y luego se pueden dar de alta nuevas reglas. Para un tipo de regla en particular, para una severidad en particular que viene de la alerta, ¿sí? Puedo asociar o no un grupo de mantenimiento y o de operación y un canal de notificación. Bien, estos canales de notificación pueden ser mail, Telegram o Slack, o las integraciones que se puedan hacer con NetMonitor. Y en un momento del día en particular. Entonces, por lo tanto, aquí yo, en función de el tipo de alerta que se genere, decido si enviarla a grupo de mantenimiento, a qué grupo de operación y en qué momento del día, sobre todo cuando tengo, eh, digamos, guardias nocturnas para trabajos de 7x24. Llegamos al final del video. Les quiero agradecer que me hayan acompañado en el recorrido de estas 4 herramientas y espero haber podido transmitir una visión clara de cómo estas herramientas los pueden ayudar a mejorar la operación de sus redes. No duden en contactarnos por cualquier consulta o para una demostración personalizada de NetMonitor. Gracias y hasta un próximo video.